Bueno, entonces vamos a comenzar, bueno, vamos a dar inicio a lo que es el taller Cómo prepararte para una inundación. Lo estamos impartiendo la Brigada Interna de Protección Civil de aquí de la Facultad de Contaduría. Somos más miembros, actualmente ahorita nos encontramos el profesor Salazar Salinas Francisco Javier, coordinador de la Brigada de Combate contra Conato de Incendio, la maestra Basti Salinas Reinaga, que es la coordinadora de la Brigada con la Evacuación, el profesor René Salina, el profesor René, que es el coordinador de la Brigada de Primeros Auxilios, y su servidor, que es el coordinador de la Brigada de Interna. Los presento, tienen ellos ya amplia experiencia aquí en la facultad como coordinadores. Ya tenemos más de 5 años perteneciendo a lo que es la brigada, con capacitaciones constantes. Y se han dado, bueno, lo reconocemos, el que se ha dado notar un poquito más es el profesor Salinas, que ya estuvo presente en varios incidentes relacionados con el fuego en esta facultad. Si recordamos a lo que son lo que es el incidente con los reguladores, bueno, pues fue el que estuvo al frente de esa situación y la controló, evitando pérdidas humanas y minimizando lo que es las pérdidas monetarias o de recursos físicos de la facultad. El profesor Salinas pues, ha estado atendiendo en los exámenes de admisión y ha estado presente en varias situaciones, al igual que la maestra Salinas Reinaga. Son miembros activos y con amplia experiencia en lo que es protección civil. Voy a dar comienzo. Quiero primero, antes de nada, invitarlos a que sigan o a que se unan a nuestra comunidad. Normalmente tenemos ahí una página de Facebook. Esta página de Facebook ustedes pueden ingresar a través de la liga, https://www.facebook.com/unidad interna de protección civil de la Facultad de Contaduría y Administración. Y queremos que se unan ahorita porque queremos que una actividad que tenemos casi al final de la sesión, pues bueno, manden una foto o manden un comentario respecto a esa actividad. Y entonces, si pueden irse agregando, sería de mucha ayuda. Nos ahorrarían tiempo de espera en lo que es la actividad. Si ustedes desean también, pueden compartir esa página para que tengamos más seguidores y así podamos estar informando de información de seguridad, de eventos, de comunicación, de capacitación de lo que es la Brigada Interna de Protección Civil. Ya dando comienzo con la parte teórica de lo que es el taller, pues bueno, todos sabemos que el agua es una parte importante de nuestras vidas, es un recurso natural no renovable. Tenemos la misma cantidad de agua que teníamos hace 100.000 años, es la misma cantidad de agua que tenemos en estos momentos. Pasa por varios procesos para poder ser consumible o ser potable. Desgraciadamente solamente contamos con el 1% de todo el agua que hay en el mundo para consumo humano o uso o lo que llamamos agua potable. Implica muchos beneficios sociales y económicos. Simplemente las empresas actualmente utilizan para poder fabricar o producir cualquier producto de alimento, pues por lo general utilizan agua ya sea para el riego de las plantas, la limpieza, el mantenimiento de los equipos. Si tenemos nosotros si compramos un agua embotellada, bueno, pues todo eso viene del agua bebible que tenemos. Más sin embargo, viene la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es cuando el agua se convierte en un problema para la sociedad, que sería como una inundación, muchos lo entendemos como desastre natural, pero la realidad es que los desastres naturales no existen. Existen los fenómenos naturales, que sería lluvia intensa, mantenimiento de las aguas en lo que son las cuencas, filtración del agua a través del suelo, etcétera. Pero realmente no es un desastre natural. Aunque hablemos de inundaciones, no son desastres naturales. Lo generamos nosotros los humanos al momento de hacer asentamientos cercanos a un río, a un lago, al océano, y eso produce que cuando el mismo fenómeno natural ejerce presión o se realiza, pues termina haciendo efecto en nuestros recursos humanos y materiales. Antes que empecemos con lo demás teórico, que le cedo la palabra al profesor Salinas Salazar para que les demuestre lo que es la actividad que vamos a hacer en estos momentos.
Muy bien, chicos, vamos a tratar de entrar al enlace que estamos viendo en pantalla. Es un pequeño formulario que se diseñó, son 5 sencillas preguntas, en donde vamos a medir qué tanto tienen ustedes de conocimiento sobre el agua en general. Habla sobre los estados del agua, entre otras cosas. Vamos a dar un pequeño tiempo, digamos unos 3 minutos a lo mucho. Aquí voy a poner mi timer en mi computadora para poderles dar oportunidad en lo que ustedes contestan esa encuesta. 3 minutitos. No sé si pueda compartir pantalla, ingeniero. ¿Sí puedo? Le voy a robar tantito por ahí la transmisión. A ver, quiero confirmar. ¿Se compartió o no se compartió, verdad? A ver, vamos a intentar. Ahora sí ya. Bueno, ya solo les quedan 2 minutitos. Pero de igual manera, si quieren, lo podemos ir checando. Dice, la primera pregunta, el hombre está hecho de un 70% de agua. ¿Ustedes qué creen? ¿Será cierto que somos en un mayor porcentaje agua? ¿Cierto o falso? Veamos qué nos dicen por ahí los chicos. Dice la segunda pregunta. Perdón si me tardo, pero es que lo estoy viendo en 2 pantallas, entonces no sé a dónde voltear, pero ahí está. Dice, el agua puede estar en 4 estados posibles. ¿Ustedes qué creen? Recuerden esas clases de primaria. ¿El vapor de agua es un gas? ¿Sí o no? Pregunta número 4. ¿El 97% del agua del mundo es salada? No sé, yo digo que el 98.7. No, vamos a ver qué contestan los chicos. Y la última pregunta se enfoca en, ¿se puede beber el agua de mar? Pueden parecer preguntas muy básicas, sin embargo, échenle un poquito de meditación. Les quedan 40 segundos, chicos. Una cosa que no les hemos dicho, por ahí trataremos de premiar en la actividad final a aquellos que hayan participado más. 20 segundos. Sofía nos dice ahí en el chat que es falso. Pero traten de entrar al enlace, chicos. Contesten en la encuesta, no en el chat. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Vamos a ver, al final de la encuesta les da oportunidad de que ustedes puedan medir sus resultados. Por ahí obtuvimos 94 respuestas, una puntuación media de 18.4 de 25 puntos. Aunque la encuesta es anónima, pues ya más o menos nos puede arrojar posibles áreas de oportunidad que tienen, chicos, para entender un poquito más en este sentido de las características que tiene el agua. Le regreso la palabra al ingeniero Oscar para seguir con la presentación. Muchas gracias, profesor. Continuamos.
Les voy a presentar básicamente los resultados. En la pregunta 1 tuvimos un 84% que dijeron que era verdadero. Es correcto, nosotros tenemos el 70% del agua, nuestros cuerpos están conformados por el 70% de agua y el otro 30% son otros minerales como carbono, hierro, etc. El agua puede estar en 4 estados posibles, es incorrecto. La realidad es que solamente puede haber 3 estados: líquido, gaseoso y sólido. Cada uno de estos tiene sus propias características y si está en un estado no puede estar en otro. El vapor de agua es un gas. Sí, el vapor de agua, cuando el agua se calienta o llega a su punto de ebullición, se transforma en vapor y es un estado gaseoso. El 97% del agua del mundo es salada. Muchos varían entre 97 y 98%, pero como les comentaba al principio de la presentación, pues es el 97% del agua salada, 2% es en hielo y 1% es el agua potable que contamos en todo el mundo para poder tomar, comer y beber. Se puede beber agua del mar. Aquí, como lo comentamos, es falso. ¿Por qué? Porque el agua del mar implica que tiene sal y al momento de que el ser humano ingiere un líquido que tiene más de 2% de sal en su composición, pues bueno, lo que pasa es que en lugar de hidratarlos o de que puedan consumirlo de forma natural, lo que va a generar es que se genere una deshidratación porque el riñón no puede procesar ese líquido, ese compuesto. Vamos a la siguiente parte. ¿Qué es una inundación? Bueno, pues tenemos una definición muy técnica. La UNESCO en el 2012 definió inundación como el desbordamiento del agua fuera de los confines normales de un río o cualquier masa de agua. ¿Qué quiere decir? Pues si tienes un lago y está lloviendo y se desplaza sobre la planicie, pues eso ya sería una inundación. Está desbordándose de sus confines normales de la cuenca y está invadiendo una parte de una planicie. Otro término muy importante que tenemos que tener en cuenta es el de avenida. Cuando nosotros contamos con un río, pues bueno, si el agua es demasiado abundante, esta agua pues se desborda. Entonces, si esa agua pasa sus límites, donde la cuenca o el paso del río se encuentra, pues eso se llama avenida. Cuando pasa, ya está siendo parte fuera de la avenida. Pero el hecho de que el río o el agua pase por cierta ruta, cierto espacio, eso se delimita como avenida. ¿Qué se entiende por inundación? Bueno, pues una definición muy técnica es aquel evento que, debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta, falla o alguna estructura hidráulica, provoca un incremento en el nivel de la superficie libre del agua de los ríos o del mar o de la cuenca, generando una invasión o penetración del agua en sitios donde usualmente no la hay y generalmente causa daños a la población, sus bienes, agricultura, ganadería e infraestructura se ven afectados. Básicamente, si el fenómeno es un incremento en el agua y invade el agua en una área donde normalmente no está, lo que llamaríamos o lo que impactaría o por lo que normalmente lo conocen como desastre natural, pues bueno, es porque afecta a las zonas aledañas a la población en esta parte. Tenemos diferentes tipos de inundaciones. La primera son las pluviales. Estas suceden cuando el agua de lluvia satura la capacidad del terreno para drenarla. No sé si se han dado cuenta o han estado en las temporadas de lluvia, pues no solamente llueve a veces 1 hora, a veces llueve 2, 3, e incluso hay veces que llega a pasar que las lluvias no cesan durante días. Hace mucho que no vemos ese fenómeno, pero si las lluvias constantemente están precipitando agua y el terreno no es lo suficiente poroso para que se filtre, pues empieza a generar esa pequeña inundación, ese pequeño exceso de agua que va a evitar que se filtre. Entonces, si se evita que se filtre, pues lo vamos a llamar pluviales, una inundación pluvial. Si nos vamos a lo que es las inundaciones fluviales, bueno, estas se generan cuando los ríos
se desbordan. ¿Qué quiere decir? Ustedes van viendo una masa de agua que va recorriendo lo que es un río de una manera natural y desgraciadamente por la cantidad de lluvia, porque se filtró o hay algún objeto que limite el paso del agua, pues eso va a generar que esa inundación pues genere a través de los ríos, ¿verdad? Entonces genera cuando el agua que se desborda de los ríos queda sobre la superficie del terreno cercano. Si nosotros vemos que tenemos un río y ponemos una compuerta de agua y la cerramos, pues bueno, esa agua se va a desbordar por los lados aledaños a la avenida de ese río. ¿Ok? Otro tipo de inundaciones por ruptura de bordes, diques y presas. Estas fotografías, pues básicamente son el ejemplo más clásico o el más importante que tenemos en San Luis Potosí de una inundación que afectó a la comunidad. Esto nos va a hablar más adelante el profesor René, pero básicamente cuando el agua se desborda de los ríos y queda sobre la superficie de terreno cercano a ellos, porque se rompió la cortina de una presa, pues bueno, eso es este tipo de clasificación. Si la cortina tiene mucho tiempo o ya cumplió su tiempo de vida y empieza a tener filtraciones, entonces esas filtraciones van a vencer lo que es la cortina. Si las personas no abren las compuertas y llega el agua a un límite máximo que soporta esa cortina, también se puede llegar a romper y puede llegar a afectar a desbordar el agua. Entonces, las inundaciones generadas por este tipo de situaciones, pues bueno, van a estar dentro de esta clasificación. Y por último, hay una clasificación que es por el uso incorrecto de las compuertas. Si el personal que es responsable de darle esa apertura, ese mantenimiento a las compuertas, de saber cuándo está llegando al límite o de verificar lo que son los climas, el pronóstico de tiempo para ver la cantidad de lluvia que va a caer en cierto momento y no la abre correctamente, o sea, ya sea que o la deje cerrada y la compuerta y la cortina se rompa, o la deja abierta y esa completamente y esa apertura genera una inundación en lo que son los lugares aledaños a la presa. No sé si ustedes en estos días fueron a lo que es la presa cuando estuvo lloviendo y desbordaron lo que bueno, abrieron las compuertas. Bueno, eso generó una inundación. Por lo general, nada más recorre el agua a lo que es el río y lo que es protección civil junto con vialidad, junto con personal del gobierno del estado, generan esos bloques en los accesos al río. Muchas veces nosotros no hacemos casos a esos accesos porque decimos, bueno, la cantidad de agua es mínima, alcanzo a pasar, está lloviendo, pero mi camioneta puede pasar sin problemas, pero no sabemos si la compuerta de la presa se va a abrir porque ya no soporta más agua y esa cantidad de agua es inmensa al momento de que va pasando a través de lo que es el arroyo, por ejemplo, en nuestro caso, que es el río Santiago. Entonces, no nos damos cuenta hasta que ya el agua está atrás de nosotros y pues obviamente ni la camioneta más rápida va a poder huir de ese río o de esa cantidad de agua que va transmitiendo lo que es la cuenca. Entonces, eso genera que si se desborda el agua del río porque se abrió la compuerta y llega a entrar a las casas o a destruir, por ejemplo, la iluminación que viene en el río o gente que dejó ahí, bueno, nosotros hemos visto personas que generan de repente casas improvisadas de cartón o de otro tipo de material ahí al lado de lo que es el río porque pues, lo sienten como lo más seguro, nadie los molesta, pero se ponen ellos mismos en riesgo y al momento de abrir esas compuertas pues no afectan. Entonces por ese tipo de inundaciones pues entran dentro de esta categoría. Las razones, bueno, pues una razón para que falle la compuerta o la presa, pues es un diseño escaso. ¿Qué quiere decir? Que se planeó hace 100 años y hace 100 años la cantidad de agua que se precipitaba en esa área en específico, pues no era la cantidad que se está haciendo ahora. Los cambios climáticos afectan esa cantidad de agua que puede llegarse a derrumbar, bueno, a precipitar, y eso genera que pues ese diseño que se tenía planeado hace 100 años pues ya no funcione
o no sea funcional en estos tiempos. Por el caso de la mala operación, pues bueno, si no le dan el mantenimiento a las compuertas, si no le dan un seguimiento, si no se hacen inspecciones, auditorías de cómo se encuentra la compuerta, pues bueno, nunca se va a saber si se va a vencer o si las compuertas ya requieren mantenimiento o no están lo suficientemente, o su tiempo de vida ya pasó el tiempo y falla en el momento. Si por falla de mantenimiento, como les decía, pues si vemos la presa que tenemos acá, hubo un tiempo en el que había una cantidad de alga maligna invadiendo todo el agua. Entonces, si esa cantidad de alga no se limpia, no se vacía, no se quita de esa parte de lo que es la compuerta, pues va a obstruir el paso del agua. Y si genera lo suficiente presión, pues va a generar una masa sólida que va a evitar que el agua, cuando se abra la compuerta, salga, porque ya generó una obstrucción. En este caso nos hace la llamada con arena o con algún otro objeto que pudiera llegar a obstruir el paso del agua en esas compuertas. Pero básicamente esas son las razones principales por lo que fallaría este tipo de situaciones. Le cedo la palabra al maestro Salinas Salazar. Él nos va a hacer una actividad con lo que es la herramienta Mentimeter. Adelante. Muy bien, chicos, volvemos a utilizar estas herramientas que hemos estado trabajando durante el semestre. Voy a volver a compartir pantalla y les voy a dar otra vez 5 minutitos. Por ahí estoy compartiendo en el chat un enlace a la aplicación de Mentimeter donde van a tener que seleccionar 3 palabras que relacionen con este fenómeno de inundación. Ahí está el enlace. No es necesario que se registren, únicamente entren a ese enlace. Les voy a volver a compartir con tiempo. Denme un segundo. Ahora les voy a dar 5 minutos para que puedan acabar la actividad. La idea es que entre todos empecemos a formular una nube de palabras, ¿sí? Aquí ya hay algunas personas que se van a ir uniendo y mientras más conceptos se repitan, más importancia le vamos a dar a esa palabra en particular. 6 personas ya están haciendo la actividad y así se van a ir sumando cada uno de ustedes. Nadie se quede fuera de esta actividad. Vamos a darles más tiempo. Hay cerca de 140 personas conectadas a la plática. Según estoy viendo, 152 personas. Esperemos que este numerito suba rápidamente. Ya van en 30 y así se van a ir subiendo cada vez más. Y entonces empezamos a formar esta nube de palabras, ¿verdad? Donde ya empiezan a destacar agua, desastre, peligro, caos, pánico, por aquí apareció pánico, ¿sí? Y las que menos se han repetido, alerta, desbordes, tráfico, invasión. Por ahí hay algunas palabras, de jerga genérica, muy contemporáneas. Traten de hacerlo con una sola palabra, no utilicen palabras compuestas ni frases, para que más compañeros de ustedes puedan repetirlas. 107, vamos rápido, ya 2/3 partes de la audiencia la ha contestado. Pueden volver a contestarla, si gustan, para que su palabra resalte más. Muy bien. Creo que hasta nos va a sobrar tiempo en esta actividad. Vamos a ver cómo vamos del tiempo. Bueno, vamos a dar un minuto ya porque se nos olvidó activarlo por ahí. Último minuto para la actividad. Lluvia, exceso, alerta, caos, desbordamiento, corriente, desesperación. Efectivamente, eso es lo que queremos evitar. Pérdidas. Pérdidas y pérdida también. Muy bien, 140 personas. Nos faltan todavía unas 10 personitas que no se han animado.
Tenemos que ver que llegue a 152. Nos faltan 7 personas. Yo creo que somos los 7 ponentes, ¿verdad? Que no hemos contestado la encuesta. Muy bien. Listo, chicos. Tiempo suficiente. 9 segundos. 8, 7. Y listo. Tiempo suficiente. Muy bien. Ya vamos a cerrarle aquí. Y vamos a ver entonces los resultados que obtenemos. Vamos a observar cómo hay ciertas características que describen nuestra manera de relacionar el concepto de inundación en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? ¿Qué es lo que más nos preocupa cuando hablamos de una inundación? Pues nos preocupan que es un desastre, ¿sí? Propiamente ya lo mencionaba el ingeniero Oscar, no es como tal un desastre natural, sino que es ocasionado por el hombre. Nos lleva al caos, al peligro, a desbordamiento del agua, ¿sí? A tener pérdidas, a que existan accidentes, que se genere tráfico. Hay aquí en esta nube de palabras que hicimos en estos minutitos una serie de conceptos que vamos a ir atendiendo a lo largo de la presentación, pero sí no queríamos dejar pasar esta oportunidad de mostrarles cuáles son las palabras clave cuando hablamos del tema de la inundación, ¿vale? Regresamos a la presentación, ingeniero. Excelente, déjenme. Ok. Excelente la reflexión del maestro Salinas. La realidad es que cada quien percibe lo que es el riesgo y los desastres de manera diferente, pero todos congeniamos o todos nos unimos en que un desastre puede llegar a evitarse. Si se hace la planeación correcta, podemos llegar a evitar esos riesgos. En este momento cedo la palabra al profesor René para que nos platique desde su perspectiva lo que pasó en 1933 en esa inundación histórica. Maestro Oscar, muchísimas gracias. Compañeros, buenas tardes. Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Partimos de un hecho histórico sumamente interesante y sumamente pues reflexivo para todos nosotros, que pasa en 1953. Parto de una frase muy famosa que yo creo que ustedes por allá han escuchado, que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta frase, bueno, la asocio directamente a este fenómeno, a este suceso que ocurrió hacia 1933, que curiosamente era la noche de un 15 de septiembre, poquito antes de que se celebrara el grito de la independencia en San Luis Potosí, cuando aparece esta frase: se reventó la presa, ¿sí? Fue un hecho que estuvo muy, bueno, fue muy relevante. Imagínate la época, 1933, la ciudad tenía, yo creo que la quinta, la sexta parte de lo que es ahora nuestra ciudad, pero se había reventado una presa que tenía, por aquí viene un dato interesante, que libera 6 millones de barriles de agua. Recordar que un barril es aproximadamente 200 litros de agua. Imagínate la cantidad que se pudo haber generado o la cantidad de agua que se pudo haber liberado, y de un solo, si me permiten, de un solo golpe, ¿no? O sea, de una sola emisión, generar tanta agua, pues provocó justamente una inundación que marcó muchísimo la vida de nosotros en San Luis Potosí. Hay cosas interesantes porque data, o más bien los datos que arroja directamente el gobierno del estado hacia esa época, mencionaba justamente que habían sido 50 personas desaparecidas y más de 200 casas dañadas por, ahora sí que el efluente de este agua, que provocó pérdidas materiales bastante, pero bastante fuertes. La presa que se revienta en aquella ocasión fue la mencionada anteriormente, la presa de La Constancia. No sé si ustedes ubiquen, La Constancia por ahí fue una zona que estaba a la ribera del río Santiago, que hicieron ahí
pues bloquearon el paso del río, pues para tener una pequeña presita, obviamente pues una reserva de agua. Pero desafortunadamente pues ahora sí que viendo los conceptos que nos dio el ingeniero Oscar, no se cumplía con los lineamientos correctos o los lineamientos determinados para poder tener ahora sí que la cortina de la presa correctamente. Entonces observamos que esto tuvo que ver con respecto de una lluvia bastante, pero bastante torrencial que ocurrió en aquellas épocas y también por las deficiencias de la infraestructura hidráulica que se tenían con respecto a esa presa. ¿Qué es lo que sucede? Creo que el maestro Oscar ya nos lo platicó brevemente. Cuando una cortina, así se le conoce, bueno, la pared o la cortina de la presa que contiene a todo ese líquido, presenta pequeñas fracturas o filtraciones, vamos, por un pequeño hoyito, comienza a atravesar el agua y de poco en poco se comienza a reventar, o sea, se comienza a abrir o se comienza a partir hasta que es inminente la salida de todo ese líquido. El agua es muy peligrosa, muchachos, en exceso, bueno, en este caso considerado como, como una reserva acuífera. Es muy peligrosa porque tiende mucho a filtrar, entonces una cortina de presa debe de estar perfectamente bien diseñada para ahora sí que contener toda la fuerza de esa agua que va a contener, que va a almacenar. Ahora, lo curioso aquí es que esta inundación hacia 1933 no fue, digamos, la cantidad de agua, porque al fin y al cabo, si somos un poco críticos, 6 millones de barriles de agua, pues no es una cantidad extraordinariamente grande. Lo que realmente causó el problema fue que se generó una ola, ¿sí? Una ola gigantesca. Por una pequeña brecha sale toda esa cantidad de agua, entonces se genera un movimiento muy fuerte de agua que logró inundar gran parte de nuestra ciudad. Barrios como Santiago, como Tlaxcala, como parte del Montecillo, hasta lo que nosotros conocemos como el centro histórico de la ciudad, por ahí llegaron los niveles hechos. Existen datos, bueno, ahora sí que de la misma gente que le tocó vivir todo ese suceso, que pues desafortunadamente y por cuestiones de fecha, pues son personas que ya han fallecido, pero se tenían datos interesantes en donde se encontraban las personas colgadas de aquellos balcones, no sé si ustedes recuerden o los hayan visto por ahí, unos pequeños balcones con un enrejado de fierro, pues por ahí se pescaba la gente o se quedaba por ahí agarrada la gente mientras pasaba toda esta inundación. Las zonas más afectadas pues fueron las zonas que estaban pegadas a lo que era el río Santiago. Existen por ahí unos digamos vestigios de esta inundación en lo que es el centro histórico de nuestra ciudad. Por ahí la Caja del Agua, por ahí algunas otras zonas en donde se encuentran estos pequeños clavos, ¿sí? Que se pusieron justamente a una altura de aproximadamente 80 centímetros sobre el suelo, que fue el nivel que pudo alcanzar el agua, ¿sí? Entonces, esta inundación marca un antes y un después con respecto de el cómo se tienen que hacer las presas. Y la reflexión con respecto de esto, muchachos, es que a las infraestructuras hidráulicas se les tiene que dar un mantenimiento y continuamente se tienen que estar revisando para evitar una catástrofe. Digo, si nos remontamos al suceso de 1933, fueron 200 casas. Ahora, si proyectamos nuestra actualidad, ¿cuántas casas existen a la deriva o a la brecha, a la ribera de lo que es el río Santiago? No son 200, muchachos. Ya probablemente sean miles de casas que están ahí. Entonces, imagínate, se llega a reventar nuestra presa de San José y va a causar un caos, pero fenomenal ahí en esa parte, ¿no? Entonces, ¿debemos de estar preparados? Por supuesto que sí. Debemos de tomar conciencia de los hechos históricos, creo que también es fundamental. Y un detalle interesante
que va enfocado a este suceso histórico, es de que por ahí mencionaba el maestro Oscar un detalle, el cambio climático. Bueno, algo que tiene que ver, y les platico de historia brevemente, San Luis Potosí era considerado una ciudad fría. Digo, ustedes muchachos, igual nosotros, pues fría, creo que no tiene mucho de frío, ¿verdad? Pero era considerada fría porque pues había mucha vegetación, había gran cantidad de agua y el clima era un poquito más fresco que lo que nosotros conocemos. Por lo tanto, se venía la época de lluvias, justamente entre la primavera y el verano. No sé si por ahí han escuchado esa frase que data del 15 de mayo, si mal no recuerdo, de San Isidro Labrador, que decía: San Isidro Labrador, quite el agua y deje el sol. ¿Sí? Era porque San Luis Potosí gozaba de semanas enteras de lluvia. Pero esto estamos hablando a principios del siglo pasado. Ahora, desafortunadamente, esas lluvias creo que han desaparecido. Ahora sufrimos del efecto contrario, ¿verdad? Que son algunas sequías por ahí, pero pues debemos nosotros de tomar mucha conciencia con respecto de esto, pues como para poderlo visualizar y pues tomar cartas en el asunto. Por ahí, maestro, si me podría poner la otra diapositiva, en donde este dato es interesante. Aquí, bueno, se digitalizó, salido de una tesis de Cardón en en el 2019, en donde se puede percibir perfectamente cuál fue la zona más afectada de lo que fue esta inundación. Sí, aquí observamos, bueno, un punto interesante, la Plaza de Toros de la Constancia, no sé si ustedes lo ubiquen, ahí en el barrio de Santiago, ya desaparecida desde hace muchísimos años, la Plaza de Toros de la Constancia. Ahora tenemos en la esquina de Avenida de la Paz con Damián Carmona, creo que es una farmacia Guadalajara, una farmacia del ahorro. Bueno, en esa zona estaba antiguamente la Plaza de Toros de la Constancia. Desapareció justamente por los daños que le dejó la inundación. Se tuvo que derrumbar porque pues no tenía ya arreglo, por así decirlo, y bueno, posteriormente se hizo otra plaza de toros, ¿no? Pero observamos que la zona fue bastante extensa, si ustedes se fijan, por aquí toda esta zona en azul, y pues ahora sí que se salvaron algunas de las zonas más altas de San Luis Potosí, por ejemplo, todo lo que es el Santuario de Guadalupe, que era considerada la zona más alta de la ciudad, o del centro histórico es la zona más alta. Ahora pues tenemos zonas muchísimo más altas que ellas. Lo que era el barrio de Tequis, lo que era parte del Montecillo se salvó de esta inundación, o digamos de las consecuencias severas de esta inundación. En conclusión, muchachos, tenemos que estar siempre a la expectativa, tenemos que estar haciendo conciencia de cómo se manejan los recursos hídricos en nuestra zona para estar preparados ante cualquier eventualidad, como lo que ocurrió esa noche del 15 de septiembre de 1933. ¿Sale? Maestro Oscar, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. El profesor nos comentó, nos dio lo que es la perspectiva de lo que se vivió. La realidad es que es bastante impresionante el saber que pudimos haber estado dentro de esa área. Si se fijan, la Facultad de Contaduría, y si le hubiera llegado a impactar en esa área, si hubiéramos estado presentes en esos momentos, ¿verdad? Es algo interesante poderse pensar que en cualquier momento, en cualquier lugar nos puede alcanzar esta situación, y saber que a pesar de ella podemos salir adelante con alguna que otra estrategia, puede ser algo bastante benéfico. Basados en esto, le cedo la palabra al maestro Salinas para que nos ayude con la siguiente actividad. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, chicos, vamos a entrar al enlace que están viendo en pantalla. Permítanme, creo que por aquí se dejó de compartir. Ahí está. No es cierto. ¿Dónde quedó? ¿Me lo puede compartir en el chat, ingeniero, por favor? El enlace. Es un formulario otra vez a Microsoft Forms. Sin embargo, ahora no vamos a evaluar si dan la respuesta correcta o incorrecta,
Simplemente es una encuesta para saber si los lugares donde ustedes viven o pasan la mayor parte del tiempo son susceptibles a inundaciones, ¿sí? Dice, tu calle se inunda. Bueno, hay ciertas zonas de la ciudad de San Luis Potosí que son muy susceptibles a inundarse, a llenarse de agua con cualquier lluvia, no importando si estamos hablando de un efecto mucho mayor como el desbordamiento de un río o una falla en la presa. Estamos hablando simplemente con una cantidad de lluvia bastante considerable, ¿sí? Sabemos que en San Luis Potosí casi no llueve tan seguido, pero cuando llueve, llueve bastante padre, ¿verdad? En mi caso, yo vivo en una zona donde sí se inunda, sobre todo hacia la zona de Lomas del Tec, Lomas Cuarta. Se hacen unos ríos porque las calles son muy empinadas. Entonces, sí, podemos mencionar aquí que se inunda bastante, ¿verdad? El agua corre correctamente por las cloacas de la calle. Ahorita estábamos leyendo ahí en los comentarios del chat como algunas personas decían que están mal diseñadas los sistemas de drenaje, los sistemas públicos, ¿sí? Para que corre el agua. Sin embargo, también es cierto que por ahí no somos la mejor de las sociedades no tirando basura. Entonces, nosotros contribuimos a que no corra correctamente el agua hacia las cloacas, ¿verdad? Hay algunos lugares, hay conocidos de todos nosotros que viven en zonas bajas de la ciudad, en donde es tanta la presión del agua que corre por el drenaje que en lugar de fluir por la tubería, prácticamente sale el agua de las coladeras e inunda hogares, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí le vamos a poner nosotros que no, en mi caso. Yo lo estoy contestando en mi experiencia, ¿eh? El nivel de agua ha subido lo suficiente para que entre a nuestras casas. Sí, en algunas ocasiones sí es suficiente para incluso entrar a lo que son las cocheras, los patios, o aquellas personas que tienen su casa en desniveles y en esos desniveles tienen algún baño. Efectivamente, relacionado a la pregunta anterior, pues sí, sí llega a entrar el agua. Una cosa muy importante que hay que mencionar y que no hacemos tan comúnmente es barrer nuestra calle, ¿verdad? Nuestro frente. Vivimos tan inmersos en las actividades cotidianas que no ponemos atención en esa parte de barrer. Y mencionamos barrer el frente de la casa no porque ahí esté la coladera, simplemente porque en una situación de lluvia, pues todo el agua corre y arrastra toda la basura que hay por toda la calle, haciendo que llegue y se acumule en lo que es el alcantarillado. Yo le voy a poner, la verdad, yo no lo acostumbro, pero habría que prever esta situación. Entonces, por aquí yo voy a ser sincero y voy a poner que pues no lo hago tan seguido, no todos los días, lo haré yo creo una vez cada 15 días, habrá que hacerlo más seguido. La calle en donde vives se ve limpia, pues sí se ve limpia, hasta eso sí se ve limpia, ¿sí? Y voy a enviar mi encuesta. Esto nos va a arrojar algunos datos que ahorita vamos a analizar con ayuda del ingeniero Oscar en las gráficas, ¿verdad? Vamos a dar un momentito más, chicos, para ver si ya lograron contestarla. Por ahí Aranza ya nos está mandando su evidencia. Dayana, Luis Enrique. Muy bien, chicos. Yo creo que es tiempo suficiente, ingeniero. Excelente. Déjenme compartir ahorita la pantalla. Y vamos a ver las respuestas. Tenemos 130 respuestas. Y vamos a ver.
Bueno, aquí la verdad es que nos damos cuenta de que la mayoría de las personas, en este taller, sufre de que su calle se inunda. Quiere decir que tenemos o una mala planeación en la infraestructura hidráulica, o que están siendo afectadas por alguna otra situación en específico. ¿El agua corre correctamente con las cloacas de tu calle? Nos dice que la mayoría que no, y otro tanto que sí. Quiere decir que muchas veces el agua sale en lugar de entrar a las cloacas, ¿verdad? El nivel del agua ha subido lo suficiente para que entre a tu casa. Nos dice que nadie ha sufrido de esa situación. Eso es muy importante porque quiere decir que el nivel de agua que están teniendo no es lo suficiente como para que ingrese a su casa. Eso va a ser importante al momento de tener la práctica o la actividad final, en lo que ustedes van a poder estar experimentando ahí. Bueno, aquí fueron muy sinceros. La mayoría de las personas no barre la calle todos los días, pero quiere decir que no quiere decir que nunca, ¿verdad? La calle donde vive se ve limpia. La mayoría dice que sí, quiere decir que nuestro servicio, bueno, tanto las personas como nuestro servicio de limpieza es lo suficientemente efectivo para poder lograr ese tipo de situaciones. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar a lo que es la presentación. ¿Por qué ocurren las inundaciones? Bueno, este es el tema principal, o se podría decir que la razón por la que la mayoría de las personas está aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos o sufrimos o presentamos a lo mejor presenciamos alguna inundación. Bueno, pues simplemente la causa de las inundaciones, pues bueno, es que al momento de que el ser humano empieza a invadir o a hacer asentamientos cerca de algún río, del mar o de algún lago, pues bueno, eso genera que pues tarde o temprano el agua sea lo suficientemente, la cantidad de agua sea suficientemente amplia para poder invadir lo que es la planicie y por lo tanto la infraestructura o los recursos materiales que tenemos ahí como las casas, entradas, aceras, etcétera. Si uno sabe que hay un río, un lago cerca, pues por lo general la lógica no es lo suficientemente, nos dice lo suficiente para poder decir, no, ahí no voy a construir. Desgraciadamente, la escasez de espacios pues suficientemente buenos o cercanos a las zonas urbanas, pues genera que más y más gente desee construir en esos lugares, lo que nos genera que, pues bueno, tarde o temprano podamos tener alguna inundación o algún efecto derivado de la inundación. Para entender esto, pues bueno, el agua pues no cambia, o sea, la misma cantidad que tenemos, la misma cantidad que tenemos hace 100,000 años. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el agua va pasando por los diferentes estados. Lo primero que pasa es que el agua de la mar, bueno, se evapora, se condensa dentro de las nubes. Cuando la condensación es suficientemente alta, pues bueno, lo que genera una precipitación. Esta agua cae en las montañas, en los ríos, en los lagos, en el mismo mar, pero principalmente cae en lo que son las planicies. De ahí lo que hace es transpirarse o terminarse a lo que es el subsuelo, y a través de los mantos acuíferos que pasan por el subsuelo y los lagos y los ríos que se desembocan en el mar, bueno, pues esa agua regresa al mar. Impactos que nos genera la terminación, pues bueno, si ustedes se recuerdan, tuvimos un socavón en Puebla debido al exceso de agua en el terreno, que lo que genera es que se emblandezcan esas tierras, y al emblandecerse, pues puede generar pequeños huecos que al final se derrumban esas pequeñas cavernas que hay en el subsuelo y generan esos enormes huecos que presenciamos de repente. Eso no pasó tan lejos, bueno, Puebla. Aquí en San Luis Potosí, pues tenemos también una amplia cantidad de cuencas o de cordilleras que pasan por nuestro subsuelo, que pueden llegar a generar esos pequeños socavones o generar esos huecos cuando hay demasiada lluvia, que genera el emblandecimiento del terreno. Ustedes se van a encontrar con baches, a lo mejor no van a encontrar alguno lo suficientemente grande para que caiga un carro,
pero empezamos a sentir o empezamos a ver los efectos del exceso del agua. Si se van a lo que es Soledad, pues bueno, también están generando diferentes fallas. Ahorita no me acuerdo el nombre exacto del vecindario, es huracán o tormenta. Ellos ya tienen una cuenca o un socavón lo suficientemente grande como para que quepan las casas y están suficientemente preocupados, se encuentran preocupados por ese tipo de situación, que incluso el gobierno del Estado y Protección Civil empezaron a realizar estudios específicos para ver la movilidad de ese fraccionamiento, o sea, mover a todas esas personas de esa área que puede llegar a generar un socavón lo suficientemente grande para que haya derrumbes de las casas a otro lugar, otro fraccionamiento que podamos tener. Pero la realidad es que si seguimos haciendo o construyendo nosotros como humanos en zonas de riesgo, pues bueno, vamos a seguir presentando este tipo de situaciones. Esto, aunado a que pues, nuestra infraestructura no es lo suficientemente amplia para poder desplazar esa agua sin que invada las calles, pues bueno, generan ese tipo de situaciones. Como le comentaba nuestro compañero maestro René, pues bueno, antes era en mayo y en junio la mayoría de cantidad de lluvias, se ha ido desplazando debido al cambio climático. La temporada de lluvias, aunada con la temporada de los huracanes y de los ciclones, no sé si se dieron cuenta, pero últimamente tuvimos 2 ciclones, no me acuerdo si se llamaba Elena y el otro nombre del huracán, generaron lluvias intensas. Uno diría, bueno, pues el huracán o el ciclón llega o aterriza en lo que es la costa, ¿cómo me va a afectar a mí? Bueno, pues se genera la cantidad de nubes con la cantidad de agua suficiente como para poder generar una tormenta intensa. Y esa tormenta intensa, pues bueno, genera que no podamos salir a las calles a lo mejor porque se inundó la avenida, no podemos atravesar o no podemos venir a la escuela o al trabajo, debido a que no podemos cruzar una avenida con la corriente lo suficientemente alta para poder atravesarla. Y eso es debido pues, a la temporada de ciclones, que incrementan la cantidad de lluvias, que al final pues, nos impactan en algunas inundaciones en las ciudades o rurales. Para esto, bueno, el CENAPREC, que es la autoridad máxima en educación de la protección civil, pues nos da ciertas acciones preventivas. La primera que nos menciona, bueno, pues es identificar los lugares más altos de la región. Hace un momento nos comentaba el profesor René que en 1932 pues la zona más alta era la calzada. Entonces, si la gente fue para allá, pues se salvó de la inundación. En este caso, pues bueno, tenemos fraccionamientos y tenemos áreas cercanas o aledañas a la ciudad donde se encuentran lugares donde podemos nosotros refugiarnos. Actualmente Protección Civil maneja un programa preventivo donde se les indica qué lugares o qué refugios son temporales. Un orgullo de la universidad es que, bueno, la facultad de veterinaria, bueno, allá en la orilla de la ciudad, es un refugio temporal para las personas aledañas a esa área, que hay un río. Cuando se desborda, bueno, afecta esa localidad, y la facultad de agronomía, pues bueno, genera o se presta para ser un refugio temporal para esas emergencias. También, bueno, pues otra de las acciones preventivas que puedes tener es pues tener a la mano un botiquín de primeros auxilios con lo más básico, vendas, curitas, alcohol o desinfectantes, para poder tener o cuidarte de alguna herida que puedas tener. Si nos fijamos en la historia de San Luis Potosí, bueno, somos de repente un poco aventureros y nos atrevemos a pasar ciertas avenidas o ciertos arroyos que tienen un caudal bastante alto. Esa corriente de agua nos arrastra y arrastra otras cosas como basura, pedazos de piedras, arena, etc. Si nosotros cruzamos esa área y en ese momento va arrastrando la corriente una piedra, pues bueno, nos vamos a caer y nos vamos a lastimar. Entonces, una de las recomendaciones principales es que no atravesemos esas corrientes de agua a menos de que sea una emergencia o que nos genere mayor riesgo quedarnos en el lugar en lugar de atravesarlas, ¿verdad?
Otra de las causas que puede llegar a pasarnos si llegamos a aventarnos a atravesar una calle, una avenida, es que como el agua cubre todo el área, no ves si hay una coladera o hay un hueco donde tú te puedas caer. Para ello, pues bueno, evitamos también cruzar esos lugares donde el agua no nos permite ver qué es lo que está abajo o por dónde vas caminando. Si en un momento cruzas y te encuentras con una coladera, pues bueno, te vas a caer y te va a llevar a recorrer toda esa parte por debajo y puedes llegar a morir por un ahogo o a tener una lesión lo suficientemente seria. Y eso pasa con lluvias normales, ¿verdad? Con una lluvia intensa, pues bueno, podemos llegar a tener alguna otra consecuencia. Tener a la mano un directorio con teléfonos de emergencia, el 911, la ambulancia, la Cruz Roja, vialidad, policía municipal, etcétera. Y contactos cercanos. Eso lo van a presentar más adelante el maestro Salazar, con lo que es la mochila de emergencia, pero se los hago mención rápida. Si tú sabes que es temporada de lluvias torrenciales y que pues tenemos ahí una situación de riesgo, pues tratar de evitar de dejar a los niños solos o a las personas mayores que no pueden movilizarse, que tienen una discapacidad o alguna situación. Entonces, ese tipo de cosas pues te pueden ayudar a que prevengas y evitar a dejar niños o personas mayores en esa temporada de lluvias. O si sabes que va a llover torrencialmente, pues bueno, estar con ellos en caso de alguna emergencia. Si tú tienes que salir, y pues por lo menos avisar a un vecino para que puedan saber que ahí hay una persona, si en caso de que tenga que evacuar o que tenga que llevar a las personas a otro lugar, pues bueno, que sepan que hay una persona dentro de esa casa para que lo ayuden a movilizarse. De las acciones preventivas, bueno, pues hay que mantener una reserva de agua potable, de preferencia botellas de 1 litro, 2 litros, nada más, para afrontar la situación en la que tengan que evacuarlos y tener a la mano ese tipo de alimentos enlatados, ropa seca en algunos lugares reservados. Pueden generar, meter la ropa en bolsas de plástico herméticas para que eviten mojarse en caso de que tengan que movilizarse o para que puedan comer en caso de que les diga a las autoridades, ya sea la Guardia Nacional o la Protección Civil Municipal, que se tienen que replegar en sus casas y evitar salir, que es una recomendación muy común en lo que es la Protección Civil Municipal. Si vives en zonas bajas, bueno, pues te arriesgas, bueno, principalmente si tienes una casa de adobe, de palma, que eso a lo mejor sería más común en un municipio que en la zona conurbana, pues evitar salir y evitar quedarte en esos lugares, porque por lo general con las lluvias torrenciales o con el efecto de los ciclones, pues los vientos se incrementan. Aquí en San Luis Potosí llegan a tener, los vientos normales son como de 70, 80 kilómetros que pueden llegar a tumbar una casa básica como de adobe o de carrizo. Entonces, lo que les recomiendan en esos casos, en esos municipios, pueden ir a una escuela, como lo tenemos ahí, el ejemplo claro con la Facultad de Agronomía, una iglesia o el Palacio Municipal del Pueblo, que es una estructura más rígida, más fuerte y que puede soportar fuertes vientos y en el caso de una inundación, pues bueno, no derrumbarse por la fuerza del agua. Siempre hay que estar manteniéndose informado de las autoridades y los medios de comunicación. Por lo general, en una área de desastre está el radio dando las noticias y las actualidades de las situaciones. Hace 2 años tuvimos la oportunidad de viajar a Oaxaca a ayudar a los damnificados y una de las cosas que sí hace falta o que impacta mucho es que no tienen forma de comunicarse. El agua los limita o los cerca y no pueden migrar a otra parte. Entonces, el mantenerse informados de cómo está la situación y de qué situación, de cuándo van a recorrer esas áreas, ya sea la Guardia Nacional o la Protección Civil, pues lo pueden hacer a través de la que es una radio, ya que transmiten ese tipo de información importante a través de sus medios. Y como en esas situaciones el internet falla y otro tipo de cosas fallan, pues bueno, pueden utilizarlo. Otra cosa, cuando se ha avisado de que hay una inundación, pues desconecta los servicios de electricidad y gas. Obviamente, si ustedes ven que el agua empieza a subir y que va a ingresar a sus viviendas, pues lo que menos quieren es que la electricidad entre en contacto con el agua y puedan llegar a ser electrocutados. O
a que la fuerza del agua lleve el tanque de gas, lo tumbe y tengas una fuga de gas y con cualquier cosa chispa de la electricidad, pues bueno, que pueda generar una explosión. Entonces, para evitar esas cosas, ya cuando ves que es una emergencia real, obviamente si hay una lluvia, pues no lo vas a hacer, ¿verdad? Pero si ves que ya está incrementando demasiado el nivel del agua o la fuerza del agua, entonces lo recomendable es bajarle los switches a la luz y cerrar primero el tanque de gas para que puedan evitar esas fugas innecesarias. Si te avisa la Protección Civil Municipal que tienes que evacuar de esa zona, pues no, prepárate y hazlo. La ventaja es que la tecnología hoy en día ya nos genera sistemas de alertamiento temprano. No sé si quieren o si gusten descargar esta aplicación. Esta aplicación es generada por Protección Civil Municipal de San Luis Potosí. Le llaman SAMP. Esta está disponible para Android y para lo que es el iPhone o iMac. Y ustedes pueden descargar esta aplicación y tener advertencias o pronósticos de tiempo. También vienen unos pequeños manuales donde les aconsejan hacer ciertas acciones en ciertas situaciones. Si hay una nevada, si hay una inundación, si hay un temblor, si hay algún evento sociodemográfico que pudiera llegar a afectar la zona en la que se encuentran, pues esta aplicación les advierte con tiempo para poder realizar una acción indicada. En el ejemplo, bueno, pues ustedes ven la imagen, dice lluvia, altas probabilidades de desarrollo de intervalos de lluvia ligera, moderada, fuerte durante lo que es el resto de la tarde, pues ya se previenen con una sombrilla, con un impermeable. Si la calidad del aire es muy mala, o en el caso de que pues hemos tenido escapes de gases peligrosos de plantas que tenemos aquí en la zona industrial, bueno, pues ahí les advierten, evita tener abiertas las ventanas, trata de tapar los huecos que eviten que ese tipo de químico que está en el aire, pues llegue a afectarlos de manera en la salud o mental, ¿verdad? Y así como eso, van a venir alertas de todo lo que pudiera llegar a pasar, si hay algún cierre de vialidades, si hay una apertura de compuertas del agua de la presa, pues bueno, ahí les advierten y les avisan para que puedan ustedes pronosticar o puedan hacer la acción más adecuada acorde al tiempo que tengan. No sé si nos puedan compartir en el chat si alguno ya descargó, a ver qué acción hay ahorita en estos momentos. Si lo pueden hacer, pues bueno, lo compartiremos aquí en la presentación. Otra forma de que el gobierno se comunica con nosotros para avisarnos de algún riesgo, bueno, pues es a través de promocionales de difusión. En el caso del lado izquierdo, pues es un promocional que hizo el gobierno de San Luis Potosí, donde nos decía que evitáramos tirar en las alcantarillas lo que es la lata, la hoja, la basura, para evitar que se tapen y eso genere que pues, el agua no pueda ingresar a través de las coladeras y en lugar de ingresar, pues salga. Eso es por parte del Estado de Gobierno de San Luis Potosí en el periodo 2018-2021 y de este lado de la derecha pues tenemos una advertencia de lo que es el Gobierno de México, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, CENAPRED y la Seguridad Nacional, donde les indica qué hacer en caso de antes, durante y después de una inundación. Esto más que nada va enfocado a lo que es la Ciudad de México, pero funciona para cualquier área. También ustedes pueden estar prevenidos o hacer preverse con el clima. Si revisan lo que es la página del Conagua, les va a avisar si hay algún ciclón tropical cercano que pudiera llegar a tocar tierra, ya sea por el Pacífico o por el otro océanos. Y ustedes pueden decir, bueno, si va a tocar un ciclón, pues muy posiblemente va a haber más lluvias y eso puede llegar a generar una inundación. Entonces yo puedo estar más prevenido y estar al pendiente de mis familiares en caso de que se venga una lluvia torrencial. Les avisan del tiempo, del viento que pudiera llegar a tener y les da algunas recomendaciones. Dependiendo del nivel de riesgo que ellos consideren, viene en verde, que no hay ningún riesgo, amarillo, que es la presencia ligera de ocasionar de riesgo, la naranja, que es la presente cuya intensidad puede ocasionar daños
por exposición continua y vulnerabilidad, la roja, que es presencia cuya intensidad que puede ocasionar daños permanentes o importantes, y la magenta, que es la presencia de intensidad pocas veces registrada, que genera mucho daño o que pudiera definirse como un desastre natural. Cedo la palabra al maestro Salinas. Él les va a generar una actividad bastante interesante. Espero que la disfruten y que le echen todas las ganas para poder tener un resultado positivo. Adelante, profesor Salinas. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, chicos, en esta actividad lo que queremos que ustedes hagan es lo siguiente. Ahorita nos preguntaban ahí en el chat que si podíamos dar las recomendaciones de qué debe de contener nuestra mochila, ¿verdad? Necesitamos tener material preparado para cualquier contingencia. Sin embargo, aquí les vamos a enlistar algunos de los más comunes, ¿sí? Vamos a necesitar que ustedes, de manera individual, obviamente, porque estamos en esta modalidad virtual, traten de reunir este material y nos envíen su fotografía cuando terminen aquí en el chat. La persona que lo logre primero, por ahí va a tener un premio, va a recibir un obsequio sorpresa. Ya les diremos qué va a ser cuando ganen. Bueno, primero, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una linterna, ¿sí? Es posible que con el movimiento de un sismo, de alguna eventualidad, ¿sí?, se pierdan las líneas de suministro de luz eléctrica. No podemos depender de que estén funcionando las luminarias o las lámparas en nuestros hogares. Entonces vamos a tener que depender mucho de lo que es una linterna, tenerlo a la mano. Sabemos que podemos utilizar la linterna de nuestro celular, sin embargo, no les recomiendo que utilicen mucho el celular. Primero, porque no vamos a poder depender de que sigan funcionando las antenas de comunicación. Entonces, el celular, no, cero, no vamos a poder depender de él. Segundo, si se daña la comunicación, tampoco vamos a tener internet, ni llamadas ni internet. Prácticamente regresamos a las cavernas. Y la batería de nuestro celular, sabemos que por más miliamperes hora que tengamos, un super celular super moderno y todo, no podemos depender de él, se le va a ir descargando muy rápido a la batería si lo usamos como linterna. Entonces es muy esencial que busquemos una linterna de baterías, ¿sí? Hay algunas linternas que incluso nosotros las podemos estar recargando con movimientos oscilatorios, ¿verdad? Completamente dándole cuerda, por así decirlo. Búsquense una de esas linternas, ¿ok? El segundo elemento que vamos a necesitar es un radio, pero un radio que no dependa del internet. No podemos tener ninguna comunicación si no hay luz, pues por los medios tradicionales que son la televisión, ni red telefónica. Entonces, el radio nos va a permitir mantenernos informados para cualquier anuncio que se tenga que dar. Sabemos que las antenas que utilizan los medios del radio tienen un alcance mucho mayor y por ende no dependen tanto de las antenas que tenemos aquí a unos cuantos cientos de metros, que son las de los celulares, ¿ok? Y es mucho más fácil recibir la señal. Entonces vamos a tener que buscar un radio muy sencillo. Si no lo tienen, si no tienen la linterna y no tienen el radio, es momento de correr como gallinas sin cabeza. No, no es cierto. Es momento de que se pongan a reflexionar y empiecen a adquirir estos instrumentos, ¿verdad? El tercer punto es, obviamente, ya sabemos que en una inundación sobre el agua, pero no el agua potable, es agua que no podemos consumir, es agua que no podemos reutilizar tan fácilmente. Vamos a tener que conseguir pues botellas de agua, ¿sí? De preferencia que no sea agua con gas, ¿sí? Tampoco agua alcalina, ni ninguna de esas cosas. Es un agua normal. No se fijen tanto en la marca, ¿sí? Ahora, es muy importante mencionarles lo siguiente. Esta mochila que estamos armando, vamos a tener que estarla revisando continuamente, ¿sí?
El agua no es que nos vaya a durar eternamente la botellita de agua ahí en la mochila, o sea, necesita oxigenarse también esa agua, moverse, ¿sí? Y por lo mismo, cada cierto tiempo vamos a tener que, pues, usar esa botella, consumirla y reponer con una nueva para que no esté ahí el agua, pues ahora sí que no pensemos que el agua la vamos a tener por años ahí almacenada y va a ser útil todo el tiempo. Vamos a tener que buscar ciertos alimentos que no caduquen, ¿sí? O que tengan una caducidad muy amplia, sobre todo pues comida enlatada, ¿sí? Ya sabemos que nos gustaría tener comida recién hecha, pero en estos casos, para enfrentar las eventualidades, comida enlatada, vamos a escoger alimentos que no nos caigan pesados, alimentos livianos, porciones de tamaño personal, ¿sí? En determinado momento, si se llega a dañar el empaque, si llegamos a dejarlo por mucho tiempo ahí en la mochila, pues que no perdamos la totalidad de este tipo de alimentos, ¿verdad? Que sea en tamaños y porciones personales, que sean fáciles de abrir, que no necesitemos un abrelatas. Ya hay muchos productos enlatados que se abren, son abre fácil completamente, ¿ok? Tomen en cuenta que esa mochila puede ayudarles a ustedes o a algún miembro de su familia. Si tienen hermanos pequeños en edades muy cortas, pues no tienen la fuerza ni las habilidades para abrir algunos enlatados. Entonces busquen lo que sea más sencillo para esas personas, ¿ok? También algunos alimentos que nos aporten energía, ¿sí? Que nos puedan tener, pues ahora sí que en un estado lo más óptimo posible para pasar la eventualidad. Necesitamos también pensar en el tipo de ropa que estamos utilizando. Necesitamos ropa, muchas veces pues viene la eventualidad, ya sea que venga una inundación, tenemos que entrarle de lleno al agua, tenemos que estar en movimiento, pues traten también de tener un cambio, ¿verdad? Traten de tener ropa abrigadora, lleven por ahí lo que es una frazada liviana, un impermeable. Ahorita hemos visto pues muchos diseños interesantes de impermeables que caben incluso en la cartera, o sea que son casi desechables, pero por el momento te pueden sacar del aprieto, ¿verdad? Zapatos extra, nosotros dependemos mucho del calzado, chicos. Yo creo que a muchos de nosotros que luego en una inundación, en una lluvia fuerte, tenemos que meter los pies al agua para llegar al carro o algo, prácticamente es súper peligroso por las bacterias, porque luego ni siquiera podemos volver a utilizar el calzado y tenemos que volver a pisar el suelo. Y como bien dijo el ingeniero, no vemos lo que hay debajo del agua, entonces nos podemos llegar a lastimar bastante grave, ¿ok? Entonces llevar siempre un par de calzado extra, y si puede ser ese tipo de calzado que no permite el paso del agua, estoy hablando de botas plásticas, estoy hablando de algún tipo de calzado especial para el agua, pues mucho mejor, ¿sí? También es importante llevar un encendedor y cerillos. Yo creo que estamos tratando mucho el tema de evitar el consumo de tabaco y todo eso, pero no dejemos de lado el llevar un pequeño encendedor. Hay algunos aditamentos, algunos gadgets, donde sí podemos utilizar un tipo de encendedor eléctrico, ¿verdad? Y bueno, lo que nunca falla son los cerillos, nada más sí, aguas con eso, traten de buscar algunos cerillos que incluso sean a prueba de agua. Hay algunos cerillos que incluso los puedes sumergir completamente dentro de un vaso de agua y siguen teniendo el elemento de la flama, ¿sí? Si estamos hablando de inundaciones, pues tengan en cuenta que su mochila debe de ser completamente impermeable. Si van a utilizar una mochila normal, ok, traten de encontrar elementos plásticos para forrarla por dentro, ok. En ese caso, pues los cerillos, si se llegan a mojar, ya no nos van a servir. Hay que buscar cerillos que podamos proteger, podamos tener en algún kit especial para ponerlos, pues ahora sí que a la parte segura. Tener un silbato, generalmente es para solicitar ayuda, ¿sí? Aparte de solicitar ayuda, para dar advertencias.
Muchas veces la gente pierde, los estrios pierde el control en una situación tan difícil como lo es una inundación y tenemos que llamar su atención, ¿sí? Tenemos que poner orden y el silbato es un elemento que nos va a ayudar a hacerlo. Una fotocopia de todos nuestros documentos importantes. Híjole, en septiembre, más o menos a principios de septiembre, hubo en el estado de Hidalgo, en una región que se conoce como Tula de Allende, una inundación muy fuerte, hubo un desbordamiento de un río y todo el centro de la ciudad está en una parte muy baja. Quedaron debajo de 1,40 m de agua y, híjole, toda la gente acostumbra a vivir en la zona centro, en ese tipo de poblados. Perdieron, dejen ustedes, pues sus negocios, sus casas, perdieron recuerdos, fotografías, perdieron pasaportes, perdieron actas de nacimiento, perdieron todo lo que tenían de identificación. Entonces, es muy difícil en ese tipo de situaciones poder comprobar algo que nos puedan llegar a solicitar, ¿verdad? Necesitamos que los documentos más importantes que ustedes tengan impresos o en una USB, los pongan a resguardo, lo lleven siempre cargando dentro de la mochila lo que puedan necesitar para cualquier tipo de trámite o para identificarse ustedes mismos. Entonces, una fotocopia de sus documentos, ¿sí? Puede ser en digital, en una USB, siempre y cuando también la lleven en resguardo ahí. Una copia de llaves de su casa, puede que con las prisas, con la premura de salir rápido de la vivienda, se nos pierdan muchas cosas, ¿no? Entre ellos, pues las llaves, y luego ya no tenemos acceso a nuestras casas, a nuestros hogares, y ahí vienen otro tipo de problemas, ¿verdad? Una situación también muy importante que vivimos los mexicanos es que muchas personas que viven con nosotros necesitan de ciertos medicamentos, ¿sí? Y esos medicamentos se nos llegan a quedar porque los teníamos en el cajón al lado de la cama y la casa era de 3 pisos y salimos súper rápido y se me olvidó el medicamento, ¿no? Llevar siempre un pequeño kit dentro de nuestra mochila con las medicinas más comunes y si ustedes tienen alguna enfermedad crónica degenerativa, también yo sé que hay muchas enfermedades que el medicamento es muy costoso, traten de tener pequeñas dosis guardadas ahí que puedan ir renovando continuamente para que eviten tener esos problemas. En mi caso, yo cargo con un salbutamol en mi vehículo, cargo con el mismo salbutamol en mi mochila de diario en la que uso para dar mis clases y tengo otro de ellos en un botiquín en mi casa, ¿sí? Ya sea que no estoy cerca de mi carro y necesito el salbutamol de rescate, bueno, pues en la mochila sé que cargo uno, o si estoy en mi casa y la mochila la dejé en otro lado, bueno, también procuro tener siempre ese tipo de medicamentos a la mano, ¿verdad? Llevar algunos llevar latas de leche. Obviamente traten de no llevar, hablábamos de los alimentos que no caducan tan rápido, traten de llevar en polvo, traten de llevar este tipo de elementos para preparaciones, ¿sí? Si hay bebés en su familia, si hay personas adultas también, si necesitan algún tratamiento médico, deben de contemplar que esa mochila no es exclusiva de sus necesidades. Puede ser que algunas de estas cosas le vayan a ayudar a otra persona, ¿sí? Incluso hasta llegar a pensar en los pañales de los bebés. Muy importante, y ahorita lo vamos a tocar a profundidad, un directorio de contacto, chicos. Imagínense en una eventualidad ustedes pierden el conocimiento o sufren algún accidente y no pueden responder preguntas y no llevan una identificación. Es muy importante que puedan llevar un directorio de contactos de confianza. Siempre es bueno que en caso de alguna eventualidad puedan contactar a algún familiar, a un amigo, algún responsable. Y finalmente también mencionar que muchos de nosotros pues tenemos a un pequeño compañero en nuestras casas, un pequeño amigo cuadrúpedo
de cualquier tipo de índole, ¿no? Pues un gato, un perro, un ratón, una tortuga, lo que ustedes tengan, ¿no? Pero pensar también no solo en lo que nosotros vamos a necesitar, tener una pequeña mochila adicional o dentro de nuestra mochila considerar, exacto, ahí la maestra Basti nos enseña a su mascota. El mío ahorita está en el patio porque si no, no me deja dar la conferencia. Se la pasa ladrando, pero también es un chihuahueño. De hecho, mis alumnos por ahí lo conocen. Este, tenerle una pequeña mochilita con elementos básicos que pueda llegar a necesitar. Sabemos que las mascotas no consumen lo mismo que nosotros, no tienen las mismas necesidades, sin embargo, tienen sus necesidades especiales. Llevarles croquetas, a lo mejor un sobre de carne, tenerles ese tipo de consideración, ¿sí? Sabemos que somos responsables no solo de nosotros, sino también de otras vidas, ¿verdad? Esa es la lista de los elementos básicos, o sea, pueden ustedes agregarle muchas cosas más que crean y que consideren necesarias. La verdad, ahorita dejamos un poquito de lado la parte del tema de la pandemia, pero también vendría aquí a mencionarles que se lleven cubrebocas, que lleven otro tipo de elementos que les puedan ir ayudando a sobrellevar la eventualidad, ¿verdad? Muy bien. Eso sería lo más general de lo que vamos a necesitar en la parte de la mochila de emergencias. Muy bien. Ahí tenemos un pequeño diagrama. Bueno, no es diagrama, tenemos algunos gráficos que nos van a ayudar a entender un poquito de los elementos y las necesidades de la mochila. Recuerden que esta actividad los estoy invitando a que la realicen a la par de que la estoy explicando, ¿eh? Traten de ir a buscar todo lo que les acabo de mencionar. Ahorita de todas formas les vamos a poner ahí en el chat una copia de lo que necesita su mochila. Ya veo por aquí algunos compañeros que ya pusieron ahí su bocina. Digo, es que también en una eventualidad se necesita la música, dice el compañero. Sus enlatados, su agua, muy bien. Ahí tengo a Luis Enrique, muy bien. Maricruz nos manda una fotografía donde lleva incluso una libreta, ¿sí? Donde imagino que tiene anotada la parte del directorio, contactos, todo eso, los cerillos, el medicamento. En la parte de medicamentos, chicos, muy importante, traten de cargar lo más genérico también. Llévense algo para el dolor, llévense algo para... en una inundación, créanme que es muy común por la parte de las bacterias, las enfermedades y todo, que se enfermen del estómago, porque por obvias razones no tenemos oportunidad de tener los mismos cuidados de lavado de manos, todo esto, entonces vamos a necesitar también una botella de alcohol en gel, ¿sí? Un par de toallas desinfectantes, ¿sí? Y obviamente pues eso nos dura mucho tiempo, eso no va a caducar tan rápidamente. Ya tenemos por ahí también la lámpara. ¿Qué tenemos acá? Recuerden también la importancia de lo que les dije, busquen mochilas que si no son completamente resistentes al agua, al menos sí sean un poco más resistentes al movimiento, ¿sí? Veo algunas mochilas muy ligeritas y necesitamos mochilas más rudas, más resistentes. Tampoco se lleven una maleta, ¿verdad? Pero más o menos por ahí va la idea. Muy bien, las llaves. Una cosa que yo hago es que comparto un juego de llaves completo de mi casa y de mi vehículo con ciertas personas de mi confianza. Por ejemplo, con mi familia, mis papás, ellos tienen una copia de llaves de mi casa, mi suegra tiene otra copia de llaves, y créanme que es muy útil porque hasta con un vecino tengo un juego de llaves, porque nunca falta que se me olvide algo, me quedo fuera de mi casa y ya valí, ya tengo que llamarle un cerrajero en la madrugada, pues no. Y eso lo aprendí de viva experiencia, si se llega a quedar fuera uno. Órale, ¿quién nos envió esta foto? Ariadna,
Ariadna ya está bien preparada, tiene el radio, la linterna, tiene 2 linternas, una para la cabeza y una de mano, tiene los medicamentos, los enlatados, el agua. Muy bien, excelente, Ariadna. Muy bien, chicos, pues sigan enviando aquí sus fotografías, sus evidencias. Recuerden que todo esto nos ayuda a que más gente, a que más personas agarren conciencia. Ya nada más para terminar, les voy a platicar bueno, 2 anécdotas muy personales. Les mencionaba ahorita lo de Tula de Allende Hidalgo porque yo tengo familia ahí. Entonces, sí, ellos viven en una zona alta que se llama Alvarado. Es parte de un cerro, pero la zona centro de Tula Hidalgo, yo la he visitado muchas veces y sí fue muy impresionante ver las fotografías e imágenes de cómo se inundaron todos esos locales, toda la plaza, el hospital, cómo sacaban a la gente, pues ahora sí que casi que en cuatrimotos ahí, acuáticas, ¿sí? Esa es una. Y la otra, yo tengo una hermana que vive y trabaja en la Ciudad de México y a partir de los últimos sismos, ella tiene su mochila con todo esto que les estoy mencionando y tiene su mochila ella, mis sobrinas y mi cuñado, tienen 4 mochilas al lado de la entrada de la casa, colgadas completamente, precisamente porque allá sabemos que los sismos están a la orden del día y nadie se escapa de eso. Entonces, es muy importante que lo consideren. Pensamos muchas veces que aquí en San Luis no pasa nada, pero precisamente por ese tipo de pensamientos es por lo que nos quedamos o nos descuidamos y llegan a pasar eventualidades muy feas. ¿Sale? Muy bien, chicos, pues de mi parte nada más mencionarles lo que están viendo en pantalla. ¿Por qué debemos de equipar todo esto? Se presentan cortes en la energía eléctrica, vamos a requerir mantenernos informados, tener iluminación porque dependemos mucho de la parte visual, por eso debemos de tener también pilas, ¿sí? Ya ahorita hay un montón de opciones de pilas recargables, ya no tanto las pilas alcalinas, o sea, si las quieren utilizar para otro, pero dediquen un set de pilas completamente cargado y ténganlo ahí en su mochila. Lo de menos es cada cierto tiempo irlo recargando. Un silbato para llamar la atención en el caso de auxilio. También es importante contar con la copia de los documentos, un respaldo en una USB. Esa USB, por favor, no la usen para música. Tengan otra para música en el carro si quieren, pero sí muy importante que esa USB sea única y exclusivamente para llevar documentos. Les voy a dar un ejemplo muy importante. Ahorita, los que se están titulando de licenciatura, como ustedes el día de mañana, la cédula ya no es en físico, la cédula les llega en digital, ¿sí? Y es un proceso engorroso si se les llega a perder, si se dan de alta en el SAT, igual, lo que es la llave, la clave para poder hacer las declaraciones, todo eso es súper difícil volver a sacar una cita para obtener los certificados del SAT, chicos. Prácticamente los que ya lo hemos vivido, se los decimos, ténganlo ahí guardadito y no lo usen para nada más. Es importante también tener herramientas básicas, ¿sí? A veces nos reímos por esas series tipo MacGyver que sacaba un clip y hacía maravillas. Bueno, pues si no quieren ser un MacGyver, tráiganse sus herramientas, por favor, ahí del ejército suizo, para cortar, para abrir latas, para todo lo que ustedes lleguen a necesitar, hasta desarmadores y demás. Trae una navajita de esas multiusos. Es posible que durante la emergencia se suspendan los servicios bancarios. Por ello también, ya sé que nunca traemos lana en la cartera, pero bueno, eso es algo ya mexicanísimo, ¿verdad? Traten de traer un poco de dinero en su mochila. No les voy a decir que traigan mucho, o sea, una cantidad
100, 200, hasta 500 pesos les va a ser muy útil, ¿sí? Ahí en esa mochila. Y ténganlo ahí, no lo usen para otra cosa que no sea una emergencia. Es bueno también llevar un poco de dinero ahí. Comunicarse con los familiares. Ahora ya, si tienen oportunidad, muchas de las personas que han estado en huracanes, en sismos, en inundaciones, cuando se restablece el servicio de internet, publican en las redes sociales, estoy bien, porque la gente realmente se preocupa por ustedes. Aunque ustedes piensen que no, tienen una cadena de personas a la que siempre le van a importar y que quiere saber que se encuentran bien, ¿ok? Aquí viene un pequeño formato del directorio de emergencia, ¿sí? Celular, pues los primeros contactos siempre va a ser la familia, incluso puede ser el cónyuge, hermanos, tíos, tías, los papás, quien ustedes quieran. También es importante que anoten algunos contactos de trabajo, ¿verdad? Y estén armando esa cadena de comunicación entre personas. Pues el impermeable, la ropa y algunas otras recomendaciones que les podemos dar. La mochila se debe colocar en un lugar visible, no porque se vea fea la vayan a poner allá en la esquina arrumbada. Más vale que estén seguros a la estética, realmente. Y en sus casas, créanme que no van a ir miles de personas a calificar la estética de su casa. O sea, tengan la mochila a la mano. Yo la tengo a un costado de mi puerta, tengo ahí mi llavero y tengo abajito mi mochila y todo el mundo viene y me pregunta, ¿y esa mochila a dónde vas a ir? No, pues es mi mochila de seguridad, ¿sí? Por cualquier cosa. Los documentos importantes, colocarlos en una bolsa de plástico completamente sellada, ¿sí? Que no le pueda entrar el agua, porque ya como les dije, o una mochila a prueba de agua, o al menos tener las cosas importantes en bolsas. Revisar frecuentemente la caducidad de los alimentos, del agua, de todo ese tipo de cosas. Recordar que es necesario contar con pilas de repuesto. Traten de llevarse pilas recargables y un par de pilas alcalinas si quieren también. Esas caducan como cada 6 años. Si no las usan, pues les puede durar bastante. Enmicar directorios y mapas. Un mapa, se me había olvidado decirles, un mapa por favor, porque a lo mejor ustedes sí se saben ubicar, pero luego tenemos hermanos pequeños, sobrinos, que no saben todavía ubicarse, no saben dónde viven o el barrio como tal. Entonces necesitamos enseñarlos, irlos educando y encontrar en ese mapa lo que nos preguntaban hace rato en el chat, cuáles son los puntos seguros, los puntos más altos en la ciudad, ¿sí? Luego ni siquiera sabemos dónde queda el hospital más cercano o dónde está el punto seguro más cercano, ¿ok? Agregar fotografías de los familiares y mascotas. No sé si han visto esas películas donde pasa un desastre y luego llegan a un punto seguro y hay un montón de fotografías de gente buscando a sus familiares. Bueno, ellos ya entendieron para qué es la fotografía, ¿sí? Que se puede identificar incluso una fotografía de ustedes y van a decir, ¿cómo que una foto mía? ¿Para qué? Bueno, en un accidente, algo les pasa a ustedes que quedan difícilmente reconocibles, entonces tener por favor una fotografía de ustedes mismos, ¿sale? Y finalmente, si tienen la oportunidad, llévense un pequeño juguete, a lo mejor no para ustedes, a lo mejor por si se encuentran en la necesidad de compartirlo con alguien, con un pequeño, con un niño que necesita ese estímulo positivo, lo puedan ayudar, ¿sí? Les digo, la mochila no es exclusiva de ustedes. Muchas veces es para poder ayudar a los demás. Y eso es lo bonito de formar parte de Protección Civil, que nosotros pensamos más que, o sea, sí pensamos en nosotros, pero pensamos también en la comunidad, ¿sale? De mi parte, pues bueno, sería todo. Ya vi que por ahí estuvieron sube sus mochilas. Le cedo entonces la palabra al ingeniero Oscar. Gracias. Muchas gracias, profesor. Solo queda ya cerrar casi el taller. Tenemos las acciones que debemos de hacer durante el fenómeno.
Bueno, pues si ya llegó la inundación, ya llegó el terremoto, pues conservar la calma, mantente informado siempre con la radio portátil para ver las indicaciones de protección civil o del gobierno del estado, atiende las indicaciones de las autoridades, recuerden que si alguien llega con un chaleco, con una identificación de protección, en ese momento ellos toman el liderazgo y tienen que ustedes acatar las órdenes de esa persona debido a que ellos ya tienen más experiencia. A lo mejor les van a pedir que les apoyo con lo que es cómo está ubicado el lugar o qué lugares hay cercanos, pero ellos tienen la experiencia en tratar este tipo de situaciones, ya están preparados y están dedicados específicamente a atacar la situación. Evita caminar y cruzar sectores inundados, no salgas ni trates de manejar a través de caminos inundados. Teníamos ahí un video que no pude presentar, donde en la última desfogue de lo que es el río Santiago, pues una camioneta quiso atravesar por el arroyo o el cauce del río, porque dijo, bueno, es una camioneta, es 4x4, tengo la capacidad de la potencia del carro, no va a pasar nada, y se quedó atascada ahí en el periférico. A lo mejor ustedes tienen o recuerdan esa noticia que fue muy reciente. Si el vehículo se atasca, pues intenta cruzar la corriente. También teníamos otro video donde estaban rescatando a una persona de lo que es el río Santiago. Obviamente, pues por la cantidad de personas que somos y la cantidad de personal dedicado a los rescates y a lo que es la atención, pues son mínimas. Muchas veces van a tener que apoyar o ayudar a otra persona porque las autoridades o el experto va a tardarse mucho. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le lanzaron una soga, se amarró la persona esa soga y lo sacaron del río Santiago con la ayuda de esa soga para poderlo ponerlo en un lugar seguro. Y en ese momento fue llegando lo que es bomberos, pero ya las personas lo habían ayudado para evitar que se lo llevara a la corriente. Ser precavido, especialmente durante la noche. Acuérdate que no se ve todo tan bien. La falta de luz, pues bueno, evite poder identificar. Si les ha tocado manejar con lluvia y de noche, pues van a ver que los baches y los socavones no se alcanzan a distinguir. Si hay una coladera destapada, pues tampoco se alcanza a distinguir debido a la falta de luz. Por eso es mejor ser precavido. Una vez que ya pasó el peligro, bueno, pues te tienes que mantener informado para decidir. Las autoridades de gobierno y de protección civil les van a decir si tienen que replegar o tienen que evacuar, dependiendo de la situación y el riesgo que mantengan. Mantente alejado de la zona de desastre, no por la curiosidad de ir a ver qué pasó, o transmitirlo en Facebook o avisarle a uno de los noticieros famosos de aquí de San Luis Potosí que está pasando algo, pues bueno, pongas en riesgo tu integridad y tu seguridad. Si tú vas, puedes llegar a entorpecer el auxilio y la asistencia de las personas que han sido afectadas. Entonces, por lo general es evitar el lugar de riesgo. Además de que si te pones en riesgo, en vez de tener una persona que rescatar, muy posiblemente van a tener que tener 2 o 3 dependiendo de la gente que vaya al lugar. Si en tu casa la declararon como zona de desastre, evita regresar a la casa a menos de que las autoridades decidan que puede pasar o que ya es seguro. ¿Por qué? Porque debido a que estos accidentes pueden llegar a afectar las infraestructuras de las casas, puedes regresar a una casa que se puede caer en cualquier momento. Entonces, hasta que no hacen una revisión, por ejemplo, en el caso de los sismos, los evacúan y dependiendo de la casa o del lugar donde se encuentre, llegan autoridades a verificar que la estructura es segura. ¿Por qué? Porque dependiendo de las fracturas o de cómo estén conformadas las fracturas, puede ser que esa pared se caiga en cualquier momento o pueda soportar o pueda darle continuidad a ese servicio. En este caso, por ejemplo, nuestra universidad o nuestras facultades, nuestros edificios que son muy antiguos, están diseñados para soportar ese tipo de cosas. Y los grandes bloques de cemento, de concreto que tenemos en estos edificios, pues mantienen un lugar seguro. A lo mejor verán ciertas fracturas, pues muy normal, pero por el tipo de construcción que hay, es bastante segura. Mas, sin embargo, nuestras casas tienen a lo mejor 1 o 2 muros de soporte con 1 o 2 castillos que no son suficientes para mantener o soportar el peso del techo o del segundo piso en caso de que tuviera alguna fractura. Entonces, por eso hay que siempre verificarlo con un inspector y que la autoridad les diga que es seguro regresar al lugar. Evita las corrientes de agua. No te acerques a bardas o casas que estén en peligro de derrumbe. Si ves que ya está muy fracturada la construcción,
pues es mejor alejarse. Aunque digas, bueno, aquí me tapo de la lluvia, es mejor mojarse a que te caiga una barda o una estructura metálica. Después del fenómeno, pues bueno, no tomes agua ni consumas alimentos que han estado en contacto con agua contaminada. Obviamente eso es porque pues, puede traer ciertas bacterias que te pueden llegar a enfermar gravemente. No pises ni toques cables eléctricos caídos. Recuerden que de repente por el viento, por la cantidad de lluvia, los cables se caen de los postes. Si ven que es un cable eléctrico, porque pues obviamente lo podemos confundir con un cable telefónico, con un cable de televisión de paga, pues evitar pasar por esa zona para evitar que nos electrocutemos. Si el agua está cargada eléctricamente, ustedes no van a ver esa carga eléctrica. Lo que van a ver es un agua normal corriente. Pero si ven que un cable de luz está caído, pues obviamente quiere decir que ese cable está llevando electricidad directamente al agua, y el agua es un superconductor. Entonces, en el momento de tocar el agua nos estaríamos electrocutando. No muevas a los heridos. Recuerden que a lo mejor por querer ayudar a la persona la puedan lastimar más, a menos de que el peligro crezca o sea un riesgo de muerte, de que le caiga algo, pues bueno. Maestro Oscar, ok. ¿Sí? Sí, ya no te escuchamos un poquito. Y desalojamos el agua que queda, muchas gracias, Basti, y dejamos el agua que haya quedado estancada para evitar plaga de mosquito. Ahorita, en estos últimos meses, hemos tenido una plaga muy amplia del dengue. Incluso con la enfermedad del COVID se ha confundido mucho de que piensan que tienen COVID y realmente tienen dengue, porque son muy similares la sintomatología. Entonces, evitar tener encharcamientos de agua, botes metálicos donde esté el agua derramada, pues preferentemente limpiarla y desalojarla, ¿vale? Si mal no me equivoco, esta es la última presentación. Cedo la palabra con la maestra Basti, que les va a hacer una invitación. Bueno, chicos, rápidamente vamos a terminar. Les pedimos que reflexionen sobre la información que se les dio, porque la mayoría de los accidentes se pueden prevenir, ¿sí? Y es responsabilidad de todos tenemos algo que hacer o algo que ver aquí. Ok, la invitación que les quiero yo hacer es que se unan a la Brigada Interna de Protección Civil. Si ustedes vieron los chalecos, yo tengo el chaleco amarillo, que es de evacuación. El maestro Oscar trae un chaleco negro, que es de líder de brigada. El maestro Francisco Javier trae un chaleco rojo, que es de... Ahí está. Gracias, maestro. Eso es combate a incendios, ¿ok? Y el maestro René por ahí, no sé si se fijaron, trae un chaleco blanco. Eso es de primeros auxilios. Entonces, si ustedes se unen a la Brigada Interna de Protección Civil, pues se pueden elegir en dónde quieren ustedes capacitarse. Los chalecos traen silbato, vean, por lo menos aquí tendrían el chaleco, ya el silbato ahí de la mochila, que creo que nadie lo trae. Sí, falta ahí la brigada de, ¿qué chaleco verde? Lo que es evacuación. Sí. Es evacuación por ahí, ¿verdad? Entonces, necesitamos que ustedes se interesen y se unan, se capaciten en todo esto, lo permeen a sus familias. Aparte, estos cursos son muy bien valorados en las empresas. Cuando ustedes salgan y ustedes puedan presentar estas constancias de que tienen esta capacitación o fueron parte de estos grupos, los van a valorar mucho más en sus, donde quieran trabajar, a donde ustedes quieran trabajar. Entonces, pues, únanse, mándenle ahí correo al maestro oscar.trejo@uaslp.mx, basti.salinas@uaslp.mx y muestren pues ojalá que muestren interés para que pues seamos más las personas informadas. A todo eso se puede prevenir, mucho de eso se puede prevenir. Somos muy solidarios los mexicanos. De hecho, Protección Civil nace a partir del 19 de septiembre del 85. En ese terremoto que hubo en Ciudad de México, ahí se ve que somos muy solidarios, pero pues mejor hay que prevenir,
Sí, entonces, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Por ahí se les va a pasar la información de lo que tienen, bueno, lo de la mochila y alguna otra información para que ustedes pues la usen. Y ojalá que muchos luego ya estemos pues en la facultad, así, usando nuestro chaleco. Va a ser muy, muy bonito. Muchas gracias a ustedes. Y sería todo, maestro, de mi parte. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Les damos la bienvenida y ya vimos más o menos quién iba a ser el ganador. A través de su correo institucional le vamos a hacer llegar la fecha en la que puede recogerlo, o si hay que elegir alguna cosa o algún dato de ustedes, y les mandemos a enviar por el correo institucional y la forma en que les haremos llegar su premio en caso de que resultaran ganadores. Muchas gracias a todos y damos por concluido este taller de preparación para una inundación. Gracias.